Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos un día más en Todos para Uno. Estamos con Lavi, con Cristian y con Eli. Hola. Hola. Y yo también, hola. Y bueno, antes que nada, ¿cómo están las máquinas? Lo siento, es que quería hacer... Las máquinas no sé, pero nosotros de momento bien. Es que quería hacer este chiste antes de que dejase de ser viral lo de David Bisbal. Este chiste que la mitad de nuestra audiencia no va a entender. No, buscar David Bisbal cómo están las máquinas y veréis 1.000.000 de vídeos. Bueno, pues el tema de hoy es las personas mayores. Hemos escogido este tema porque en su momento hablamos de los niños y pues hemos dicho, pues mira, vamos a hablar de las personas. De lo contrario. De lo contrario, finalmente. Así que bueno, ¿a partir de qué edad podemos decir que una persona ya es no adulta, sino ya tercera edad, lo que se llama tercera edad, ancianazgo no existe? Yo creo que depende de a quién preguntes, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que sí. Es verdad que clásicamente en España diferenciamos las siguientes etapas en la tercera edad. Está primero la de 60 a 70 años, que de hecho tiene un nombre y se llama senectud. Luego de 72 a 90 años se llama vejez. Y más de 90 años ya son los grandes ancianos. Imagínate, tu abuela es grande. Mi abuela ya no es vieja, ya es anciana. Grande anciana. Pero vamos, ya te digo yo que ya los 60, 70 no se consideraba tercera edad ni de broma. Claro. Pues está dentro, ¿eh? Sí, de hecho es curioso, ¿no? Y esto como dato, a veces mis padres van a funerales, ¿no? Y decían, tenía 80 años, era joven. Y es como, mira, y tú lo miras y... 80 años, pero claro, ellos, efectivamente, en sus 60 años, pues dicen, hombre, puede vivir un poco más. Y es verdad que en España el nivel, luego lo veremos seguramente, el nivel de vida llega hasta los 90. Bueno, el nivel no, la edad. Sí, como se dice. Por la calidad de vida que hay. Sí, no, bueno, la edad media de vida. Sí. Es el 90, entonces claro, con 80 años, bueno, pues puede haber vivido 10 años más. Pero bueno. Sí, bueno, yo también estaba pensando que probablemente hay algo que marca, que es verdad que no a nivel del periodo evolutivo, ¿no? Pero sí el hecho de que te jubilas y ya empieza un periodo diferente de la vida, ¿no? Es verdad. Sí, muy diferente. Y de alguna manera en algunas cosas también despierta pues prejuicios y estereotipos contra las personas mayores, pero bueno, sí que es verdad que hay. Sí. De hecho, ¿qué dificultades pensáis que tienen las personas mayores o que podemos ver en la sociedad? Pues yo me imagino una persona muy trabajadora que a lo mejor ha dedicado gran parte de su vida al trabajo para poder sustentar a la familia y de repente se queda sin su mayor actividad. Claro. ¿No? Que a lo mejor no le ha dado tiempo a pensar en qué haré yo después. Disfrutaré, pero a lo mejor no le ha dado tiempo a desarrollar un hobby, a pensar en qué le gustaría hacer. Sí. Y al principio yo creo que el factor así más grave que veo es la depresión, ¿no? La depresión de después del momento de jubilación. Y que no son capaces de aceptarlo. O sea, es decir, que no, o que saben que deberían dejar el trabajo. Ya me refiero a rollo empresarios o autónomos que no tienen la edad obligatoria y no lo dejan. Ya. Dicen, no, es que ¿qué voy a hacer? ¿Y qué hago yo con mi vida? Sí. Claro. O sea, yo conozco casos de gente que no se quiere jubilar del todo. Dice, no, es que yo no puedo quedarme en casa todo el día. Claro. Sí, es eso. El tema de tener un hobby es muy importante, siempre se dice, ¿no? Tener hobbies para cuando, pues eso, estemos ya no trabajemos, pues poder tener algo interesante que hacer. Es que la rutina que desarrollas es durante muchos años. Claro. Muchísimos años como para, en un mes, cambiar toda tu mentalidad. Sí. Es muy difícil. En un mes, no, en un día. No, un día. claro, sí, en un día, pero dices, bueno, me doy un mes para hacerme la idea. Para es que adaptarme. es muy difícil. Tantos años sí. haciendo lo mismo y de repente, pum, ¿qué hago ahora? Efectivamente. Quería hablaros de un término que no sé si habéis escuchado, el edadismo, que es un término que se utiliza mucho para hablar de la discriminación que sufren las personas por motivos de la edad, que es verdad que no se usa solamente para hablar de personas mayores, pero sí también las personas jóvenes, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, hay cuando alguien pone una oferta laboral y dice 3 años de experiencia, ni sé cuánto, claro, y que tenga 23 años y es como... Que sea joven, con ganas de trabajar y tenga 5 años de experiencia. Bueno, son discriminaciones por edad, ¿no? Pero es verdad que sabemos que las personas mayores sufren discriminación que abarca estereotipos debido a su edad, y esto puede tomar muchas formas, como
la Organización Mundial de la Salud ya lo incluyó esto, ¿no? Como una forma de discriminación, y también está incluido en la RAE, ¿no? Desde hace algunos pocos años, no recuerdo exactamente, pero también está incluido. Y esto puede tomar forma de actitudes prejuiciosas, prácticas discriminatorias, políticas o prácticas institucionales que perpetúan estas creencias. Y bueno, una de las cosas más básicas es esto que no sé si ahora aquí en España ya no se usa mucho, ¿no? Pero no sé si recordáis que a las personas mayores se les llamaba abuelitos, ¿sabes? Sí. Y no necesariamente, o sea, primero, no es el abuelo de todas las personas, ¿no? No, o sea, no es tu abuelo. Y segundo, puede que no sea abuelo. Entonces, sí, entonces es una forma, ¿no? de discriminar o hablarles como si fueran niños, ¿no? O muy alto. ¿Sabes? No valorar la experiencia que tienen y que pueden ofrecernos, ¿no? Estas habilidades que tienen. Pero también, por ejemplo, a nivel arquitectónico en las ciudades, el no tomar en cuenta a las personas mayores, por ejemplo, no teniendo rampas, Claro. Sí. a nivel arquitectónico, ¿no? Y algunas cuestiones que puedan favorecer su calidad de vida dentro de las ciudades, porque claro, por ejemplo, si no hay rampas, si es una ciudad como Madrid con edificios y no hay un ascensor, pues estas personas no van a poder movilizarse cuando tengan una movilidad un poco más reducida. Eso no significa que no pueden hacer una vida normal y corriente como el resto, sí, pero necesitan algunos tipos de adaptaciones. Claro. Exactamente. Incluso hay paradas de metro, sin ir más lejos, que algunas, es verdad que a lo mejor tienen un tramo con escaleras mecánicas, pero otro no. Sí, y aunque sean solo 3-4 escalones, dices que una persona que tenga problemas de movilidad, los ancianos o cualquier otra, le va a costar esos 4 escalones subirlos. O incluso la velocidad que se vive En el metro es imposible que Sí. no puedes. Y aparte que todo va muy rápido. Sí. Una Exacto. persona mayor que se quiera subir a un autobús, a lo mejor es que el autobús, desde que esa persona se levanta del banco de la parada, Sí. que no tiene derecho a estar en el banco porque tiene que estar ahí pendiente, porque si no se le va el Sí, autobús. se le va la parada. Porque no le da tiempo a levantarse como a lo mejor me levanto yo y me subo. Sí. Entonces no se tienen en cuenta muchos detalles. Por ejemplo, algo que me parece súper interesante son las adaptaciones que hay aquí en los autobuses, ¿no? Que se pueden volcan. volcarse para la derecha para que la persona pueda subir ese escalón un poco más pequeño y no un escalón muy grande. Pero claro, Incluso hay rampas. Incluso hay rampas, O sea, exacto. se En las de baja, atrás. se Pero, por baja ejemplo- una rampa enorme para que suban con la... La porque yo lo he silla de visto, ruedas, subir con la sí. silla de Silla de ruedas. Pero, por ejemplo, en Ecuador, que es donde viven mis padres, esto no hay. Entonces tienes que subir un escalón gigante para subirte Claro, al claro, autobús, como si fuera un ¿no? camión. Entonces, Sí. si eres una persona mayor, pues tendrás que... Te obligas a coger un taxi. Y si no tienes dinero para coger un taxi... Claro. Sí. Entonces, esta es una forma de discriminación, ¿no? Que existe. Bueno, ya hemos dicho el lenguaje, las barreras arquitectónicas, pero también de otro tipo, ¿no? Y las nuevas tecnologías que nos han beneficiado y que algunos, bueno, nosotros no hemos nacido inmersos en este mundo tecnológico, sino que lo hemos Adaptado. aprendido luego, ¿no? Sí. Ha llegado a nuestras vidas cuando ya éramos unos niños, pero a ellos cuando eran unos adultos. Y muy adultos. Y muy Muy adultos. adultos. Entonces, claro, el acceso que nosotros podemos tener no lo tienen y no hay adaptaciones. En España, el caso de Carlos San Juan, ¿no? Que inició una recolección de firmas entre su círculo de amigos que se expandió en toda España porque los bancos dijeron que ya no iban a tener por ventanilla y que todo tenía que hacerse online. Entonces él dijo, es que no es que yo sea tonto, ¿no? Y que los adultos seamos tontos y que no podamos aprender, sino que yo, por ejemplo, tengo Parkinson y a veces en el cajero, cuando intento aplastar un número, se me va otro. Madre mía. Y tengo miedo que por esto pueda perder dinero, claro, Claro. porque aplastas una tecla que no es. Y esto realmente perjudica a las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, algún problemas asociados a la edad, pero que con adaptaciones pueden funcionar bien. Claro. Y lo consiguieron, ¿no? Consiguieron a través de las firmas Cómo que me los alegro. bancos vuelvan a tener atención En en ventanilla. ventanilla. Presencial. Claro que sí. No, incluso hay veces que llamas a algo por teléfono para que te resuelvan una duda, te sale un contestador
Y por los que somos jóvenes, vale, podemos hablar, pero a veces yo lo pienso, digo, una persona mayor, y dígame no sé qué, y es como, ostras, esa persona a lo mejor no va a saber explicarlo, o pulse tal tecla o no sé qué, y que a veces no es que me cueste, pero a veces se me hace pesado a mí, pesado. Qué fácil sería que alguien me contestara y le dijera, mira, necesito esto, vale, pues haz esto. Claro, efectivamente, y a veces para las personas mayores esto pues, también es un problema, ¿no? Sí. Porque de hecho cuando tú intentas solicitar una cita telefónica, ejemplo, que te dicen pulsa 1, si tú tienes un smartphone que son todo pantalla, tienes que salir de la conversación, ir al teclado. O sea, yo sé que ya a los adultos, muy adultos, les cuesta. Los que no se han familiarizado mucho con esto. Y yo veo en las farmacias que a la gente mayor que les obligan últimamente a pedir citas online o hacer cosas por aplicaciones de ayudas, que es verdad que las personas mayores tienen un montón de ayudas, de gente que está sola, que les acompañan y demás, pero claro, tienes que solicitar todo vía por aplicaciones. Claro. Entonces, claro, si no se... Sabes instalarte una... Si no te manejas bien, ¿qué facilidad le estás dando si no puede? Si no sabe. Hay gente mayor que se ha podido adaptar a las nuevas tecnologías porque han tenido trabajos que les han obligado, ¿no? Y han tenido acceso. Pero hay otros que han tenido trabajos que no tenían nada que ver con las tecnologías. Entonces, no ha sido una necesidad para ellos y realmente es como una novedad, ¿no? Incluso hay gente que la pilla ya jubilada estas cosas. Lo que te digo yo es gente ya muy mayor que necesita acompañamiento. Ya tendrá 70, 80, la tecnología la ha pillado jubilada. Sí. O sea, no sabe muy bien descargarse qué. De hecho, le ayudé yo a descargarse la aplicación, pero para usarla y eso, lo va a tener que usar ella. Sí. Pero ahora me haces acuerdo de este médico que decía que incluso a algunas personas mayores en los cajeros les han llegado a robar. Gente que decía, claro te voy a ayudar. Y al final termina, robándote porque lo hace o sea, tima, ¿no? Hace un timo a las personas. Entonces sí que es verdad que las adaptaciones son importantes porque pueden mejorar la calidad de vida, dar autonomía a las personas que tienen algún tipo de dificultad, y también los prejuicios finalmente, ¿no? Que podemos tener, como si es una persona mayor ya no puede aportar nada, o qué sé yo, va a tener problemas, no qué sé yo, cosas de este estilo, y sí que efectivamente pueden aportar muchas cosas y pueden... Incluso si les apetece seguir trabajando. Lo que pasa es que hay personas que no les apetece porque, como decías tú, han trabajado tantísimo y dicen, bueno, ahora yo quiero disfrutar, quiero hacer otras cosas. Me mentalicé para, ¿no? Sí. Pero inclusive creo que hay casos de gente que sigue trabajando. Sí. Hombre, hay profesiones, por ejemplo, que no existe jubilación como tal, o que la gente no se jubila, como, por ejemplo, los actores. Hay actores que, como digo yo, mueren con las mutas puestas, es decir, siguen actuando hasta que se mueren, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Christopher Plummer, que murió hace relativamente poco, y él no dejó la actuación nunca. Hay otros que se la han dejado. Jen Hackman, por ejemplo, el que hizo del Lex Luthor en la primera de Superman, ese hombre lo ha dejado, tiene 90 y pico años, que hace poco vi imágenes de él, que dije, qué mayor está, y él lo dejó cuando cumplió, no sé si 80 años o algo así, lo dejó. Sean Connery, que falleció también hace poco, también lo dejó en su momento. Entonces, bueno, vemos cómo hay profesiones, por así decirlo, que bueno, aunque no se jubilen, se entiende, porque claro, en las películas tienen que salir personas mayores, evidentemente, y bueno, pues por esa razón a veces no se jubilan, pero en profesiones normales, por así decirlo, más comunes, es normal que la gente se jubile, porque si no sería un desgaste muy grande para ellos, y también para la adaptación. Todos los trabajos al final, al adaptarse y al cambiar, para esas personas les va a costar mucho más adaptarse y les puede causar también pues estrés o frustración. Hablando de la discriminación, me acabo de acordar de una que además desgraciadamente la he podido vivir, la discriminación sanitaria de las personas mayores. O sea, lo que sucede en la pandemia, ¿no? Bueno, es que ya está mayor, es que el tratamiento, incluso cuando van a pedir una cita al mostrador, que tardan en sacar la tarjeta, bueno, pero dígame usted qué quiere. Yo he visto muchas veces que se pierde la paciencia con ellos, incluso los propios sanitarios a la hora de atenderles o de administrarles un tratamiento, o de, bueno, si ya está usted mayor, ¿qué quiere? Es que me duele la rodilla, bueno, es que es normal. No, o sea, tienes que atender a esa persona y ver si a lo mejor es que se le ha roto un menisco o tiene realmente un problema de rodilla. No es solo la vejez, se le tiene que atender y luego decir, vale, sí, efectivamente, eso es osteoporosis o lo que sea. Pero muchas veces por el hecho de decir, tiene a partir de 80, bueno,
Claro, pues ya está. Claro, sí es verdad. Y eso, esa discriminación me parece que es visual y que además lo podemos observar solo con ir al centro de salud. Lo podemos ver a nuestro alrededor. Sí. ¿Y qué? Yo barro por lo mío. ¿Y en la ficción pensáis que no se usa mucho, quiero decir, que el protagonista suelen ser jóvenes, guapos, atléticos y fuertes? ¿O tenemos ficciones en las que aparecen personas mayores? Yo creo que antes sí, se usaba más eso, lo que tú dices, pero yo creo que hoy en día tenemos, gracias a Dios, tenemos mucha variedad en ficción, tanto de personas con menos movilidad, personas, pues eso, en la tercera edad. Yo he podido ver que eso existe una inclusión y me está gustando mucho. Yo creo que en el sentido de los mayores, creo que la influencia asiática ha sido positiva, porque ellos siempre han tenido presencia de personas mayores, ¿no? Sí, es verdad. Y, es lo que dice Lavi. Hoy día ya hay historias para todos los públicos y también hay películas con actores mayores que son los protagonistas, ¿vale? Sí, y siempre va a haber que anunciar cosas en la tele para personas Por ejemplo, mayores. Aunque es verdad que a veces esas personas mayores dicen, ostras, están demasiado en forma y a lo mejor se les maquilla para que parezcan más mayores. La sonrisa perfecta. Cosas así. Cosas para las dentaduras y esas cosas. De todas maneras, yo os traigo, por ejemplo, hay un cómic que no sé si os acordáis que en su momento os hablé de Daredevil Born Again, que era de Frank Miller, pues que era mi preferido. Os traigo otro de mis preferidos que están a la par. Hay días que me gusta más uno, hay días que me gusta más otro. Que es este de El regreso del Caballero Oscuro, que también lo guioniza Frank Miller y también lo dibuja Frank Miller, porque Frank Miller también dibuja. Y, lo hace todo él, ¿no? Él lo hace todo, menos el color y el menos tintado. Menos pintar. Y este cómic va de eso, de que es un Batman mayor. Él, cuando llega a los 40, a los 40 como que se jubila, hay un periodo de 10 años en los que no está y con 50 años vuelve, porque hay un problema en Gotham y tiene que volver, ¿no? Entonces vemos a un Batman mayor en este cómic, ¿no? Y es como, ostras, qué interesante. Bueno, tu madre diría, pero es joven pero todavía. Es mayor. Es joven. Y de hecho Frank Miller lo escribió por eso, porque él pensó, se escribió solo en los 80 más o menos, pensó, ostras, Batman es muy mayor, ¿y cómo sería un Batman mayor? Y claro, como era guionista de cómic, dijo, pues lo voy a hacer yo. Es un cómic muy bueno, yo os lo recomiendo. Y también os quería traer a 5 personajes de ficción que son mayores, ¿vale? Algunos de ellos os voy a dar pistas a ver si los adivináis, ¿vale? El primero de ellos es un señor entrañable, con la cara cuadrada, rasgos cuadrados, gafas, nariz gorda. Es Papá Noel. No, mira, Papá Noel es del Up. Muy bien, me encanta esa peli. Carl Fredricksen se llama. Me efectivamente, es este personaje de Up que, pues eso, es un señor mayor, ¿no? Que conoce a un niño que es un scout aquí con un montón de insignias. Tiene un drama personal, ¿no? Que ha fallecido su mujer y tal, y decide, bueno, si hemos visto la película, poner muchos globos en su casa para llevársela a Venezuela, que era bueno, no sé si es Venezuela o es Venezuela. Es Venezuela, sí. Bueno, o sea, está inspirado en Venezuela, pero no sé si es un país inventado, pero sí, que no me acuerdo el nombre, pero sí que era un sueño que tenía él con su mujer de... Bueno, en todo caso está inspirado en Venezuela, efectivamente, ese país. Entonces se va ahí con la casa a Venezuela y tal, y luego viven aventuras. Y además el villano también es una persona mayor, ¿no? Que hay un momento que luchan en un teledirigible que dices, hombre, estáis un poco mayores para estas cosas. Para estas cositas. Pero bueno, es una película muy bonita, me gusta muchísimo de Up. Como dato además, creo que si no es la única película, fue la primera película de dibujos animados o de 3D que fue nominada en los Oscar a Mejor Guión, que no suelen estar nominadas a Mejor Guión, y estuvo nominada, no lo ganó, no me acuerdo quién lo ganó ese año, pero estuvo nominada, ¿vale? Vale, segundo es un señor mayor, calvo, con barba. ¿Con gafas? Con gafas de sol. Con gafas de sol, es así como delgadito. Lleva un caparazón en la espalda, de tortuga. Es del profesor... No. Va encima de la tortuga. Bueno, Cristian lo sabe. Sí, pero no me... ¿De qué peli? O sea, no, es el maestro Mutelroy. Es de Dragon Ball. Sí. Vale, ya sé cuál. Es que lo tenía en la punta de la lengua, pero no me salía. Es el maestro de Goku, es el que le enseña el Kamehameha famoso de... Es verdad, con la gafa de sol, súper bajito. Sí. Y va con su bastoncito y tal. Y este es un personaje mayor, es verdad que es secundario, pero es muy importante en la trama porque es el que le enseña... Pero porque viene de la cultura... Efectivamente, viene de la cultura asiática. Donde, por cierto, se valora muchísimo. Sí, se respeta mucho. Se respeta mucho a las personas mayores. Muy bien. El tercero,
¿vale? He ido del que menos me gusta, pero gustando mucho, al que más me gusta, ¿vale? Vale. El tercero es también un maestro, como el maestro Mutenroy, ¿vale? Es bajito también lleva un bastón. Y aquí ya viene lo raro. Bueno, dejarme beber agua. Antes de decirlo, se viene momento de tensión. Es verde. Es verde. ¿Verde? Dejarme que vuelva a beber agua de mi taza de Yoda. Es el maestro Yoda de Star Wars. Y yo, ¿qué le pasa ahora a David? ¿Que tiene tanta sed de repente? No, es que no había oído que era muy bajito. Sí, es muy bajito. Y Yoda igual. Yoda es un mito de Star Wars, ¿no? Uno de los personajes más importantes. De hecho, es uno de mis personajes preferidos. No es el que más, pero sí. Y él sale en la segunda película. La primera vez que sale en la segunda película, en El Imperio Contraataca. Es el mentor uno de los mentores de Luke Skywalker, que es el gran héroe de la saga. Y como datos, muchas veces al personaje mayor se le da ese tono de ser el mentor. Los mentores pues ahí hemos visto a Yoda, por ejemplo, o al maestro Mutenroy, ¿no? Que son los que enseñan al héroe, ¿no? Que es en el camino del héroe, que es algo que que en ficción se usa mucho, siempre suele haber un mentor, y suele ser siempre una persona mayor, ¿no? Y aquí tenemos a Yoda, que además en las que se hicieron luego en las secuelas, que eran precuelas, bueno, lío, ahí sale luchando con su sable láser y es una máquina, lucha muy bien. Era más grande el láser que él. Sí. Claro, porque la que de la peli que hablas tú, la segunda, en realidad es la quinta. Claro, es la quinta, efectivamente, es la que salió en el 80, que es el Imperio Contraataca. Esa es la... Claro, es la sexta, sí. No, la quinta. La quinta. Efectivamente, esa es la quinta. Y luego en las tres primeras que se rodaron después, que es un lío Star Wars, en esas sí sale más y ahí sí sale luchando él. Y es muy bueno, o sea, a mí me encanta ese personaje. Tengo un amigo que lo imita muy bien, por cierto. Vale, el cuarto, ya el segundo, ¿vale? El segundo puesto. ¿Top 2? Sí, el top 2 es un señor mayor también, evidentemente. También tiene barba, ¿vale? Lleva sombrero. El Papá Noel otra vez. Sí. No, este lleva bastón, viste de gris. No será Gandalf. ¡Oh, Gandalf el gris! Que luego se cambia a Gandalf el blanco, ¿no? De hecho, este personaje es muy curioso porque muere, luego resucita como Gandalf el blanco, más poderoso todavía, ¿no? En el alba, la monta. Sí, efectivamente. Y es uno de los grandes personajes de Tolkien, de El Señor de los Anillos, que de hecho un poco está inspirado en él, ¿no? El físico que tiene es parecido al físico que tenía él, fumaba en pipa, como fumaba en pipa de Tolkien, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Es un personaje, pues eso, de los más poderosos que hay en El Señor de los Anillos, es un personaje mayor, ¿no? Anciano, pero mola muchísimo, o sea, me encanta Gandalf. Corred, insensatos. Claro, insensatos, efectivamente. Y lo mismo, vuelve a ser un poco un mentor de Frodo y de Bilbo para, pues eso, que la aventura se lleve adelante, ¿vale? Y el último, no sé si sabréis un poco más de él, que es, para mí hay que ponerse de pie para hablar de este personaje. Es un extraterrestre del planeta Gallifrey. Tiene una máquina que se llama la TARDIS, que viaja a través del espacio y del tiempo. Es el Doctor Who, bueno, el doctor de la serie del Doctor Who, ¿no? Que es un personaje de ficción que de hecho cuando muere se regenera en otro personaje. O sea, se regenera en él mismo, pero es otro actor. Pero no es mayor. El primer actor que hizo el Doctor, sí, era un actor muy mayor que de hecho tuvo que dejar la serie por salud y crearon esta idea, ¿no? Pues mira, vamos a hacer como que mueres y se regenera en otro. Y de hecho los primeros actores que hacían del Doctor eran mayores. Y de hecho el último actor mayor fue Peter Capaldi, que fue hace muy poco, que también era un actor mayor, ¿no? Y mola porque en realidad este personaje tiene muchísimos años, claro, se ha regenerado tantas veces, y aunque a veces el actor que lo hace es joven, su forma de ver la vida es como una persona mayor, ¿no? Que ha vivido mucho, que ha vivido en muchas partes del universo, porque él viaja a distintos planetas, ¿no? Y es un personaje que a mí me encanta, o sea, de ficción, de los que más me gustan de series, es el Doctor, ¿no? De Doctor Who. Así que bueno, aquí hay una lista de 5, sí. Habría muchísimos más, porque evidentemente, como digo, como muchas veces es el mentor,
pues vemos como en muchas ficciones ahí aparece, ¿no? Alfred en Batman, por ejemplo, la tía May de Spider-Man, ¿no? Hay personajes mayores que siempre acompañan. El tío Ben. Claro, el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que bueno, vemos cómo, a pesar de que a veces en la sociedad se les aísla a los personas mayores, vemos cómo en la ficción aún podemos ver películas y series y claro, literatura donde aparecen personajes pero el mayores. Porcentaje es mínimo. Es mínimo, sí, claro. Es mínimo, eso es verdad. verdad. Que no es coherente con la realidad, ¿no? Sí. Aunque haya casos, no es... Sí. No es proporcional. ¿Y en otros países cómo tratan a los mayores? Pues claro, podemos hablar un poco en España, pero... Sí, es verdad que, si queréis, vamos a intentar pensar lo que decía antes Eli, en la cultura oriental y en la cultura occidental, las diferencias, ¿no? Y luego ya sí que me gustaría hablaros sobre algunos datos de dónde es mejor envejecer, ¿no? Dónde se tratan mejor a los ancianos o dónde un anciano se siente más seguro, ¿no? Vale. Entonces, en la cultura oriental, que era lo que mencionábamos antes, cuando pensamos en Japón, China, India, relacionado con adultos mayores, inmediatamente les conectamos y pensamos en un tercer elemento, que es el respeto que decía ella a las personas mayores. Se incluye eso, aparte de la calidad de vida. Entonces se puede decir que en estas culturas orientales hay un respeto incondicional por la generación más anciana del país, remontándose desde los ideales confucianos procedentes de China. Porque Confucio decía que si uno no demuestra respeto hacia los ancianos, ¿en qué se diferencia de los animales? Qué bueno. Entonces ellos lo tienen muy procedentes, que ahí los ideales confucianos venían procedentes de China, en el cual se resaltan los valores del amor natural de los hijos por las personas de mayor edad, y dichos valores tenían que provenir de uno mismo, configurándose en el individuo como ser virtuoso y recto dentro de la sociedad, no como una cosa impuesta, sino que tenía que nacer desde dentro y desde pequeños se les inculcaba eso. De esta forma, el confucianismo estaba otorgando a la tercera edad un respeto legítimo y una importancia vital dentro del perfeccionamiento de la sociedad humana. Es así como valoran la sabiduría y la experiencia de las personas mayores, considerándolas el pilar de la sociedad, una figura respetada y admirada por todos los miembros. De hecho, en Japón se venera y se respeta a los ancianos por ser quienes poseen más experiencia y por contribuir a la construcción de la sociedad. Ellos celebran el Día del Respeto al Adulto Mayor en septiembre, siendo el motivo el recordar a la población sobre la importancia de la experiencia de los adultos mayores que han servido a la sociedad. En la cultura india, por ejemplo, donde la esperanza de vida es de 66 años, las opiniones y la aprobación de los ancianos para cualquier situación de la vida, sobre todo para las cosas más importantes, son indispensables. Por eso los hindúes suelen arrodillarse ante ellos y tocar sus pies en señal de respeto. Bueno. En Tailandia, el respeto está centrado en el cuidado del adulto mayor por sus propias hijas, argumentando un ciudadano: nosotros no necesitamos ir a una residencia. Si hay que mandar a alguien, creo que es porque hay algún problema con las hijas. Me ha llamado la atención que digan hijas. Sí. Bueno, no te llame la atención porque en Occidente también son las hijas las que cuidan de los padres y las madres. Además dice, si tienes hijas, no tienes que ir porque tu hija puede cuidarte en casa, podemos cuidarnos mutuamente viviendo juntas. Pues mi madre, que no tiene hijas... Claro. Pues a ti no te quedó otra, pero... Bueno, la idea es que los cuidados se compartan, ¿no? Entre hombres y mujeres y que porque a la final, de alguna manera, o sea, las mujeres mayores también han sido mujeres que han tenido que cuidar de sus... Eso es. No solamente de sus padres, sino también de sus suegros. Pero esto recaía sobre ellas, siempre sobre las mujeres. Sí. Pero bueno, esto lo ideal es que sea compartido, ¿no? Porque los padres y madres han cuidado de los hijos, varones y mujeres por igual. Sí. Exactamente. Hay una película que se llama Una cuestión de sexo, creo que se llama, que está basada en hechos reales. Una mujer que llegó, que creo que no sé si a día de hoy sigue siendo en las altas cortes de Estados Unidos, senadora, creo que senadora, y cuenta la historia de cómo ella quiere que se le tome en cuenta como abogada. Y lo que hace es coger a un hombre que cuida a su padre para que como diciendo, es que está haciendo cosas de mujeres y tal. O sea, ¿sabes que es un caso? Sí, es un caso real. Es una película basada en ese hecho real. Sí. No, pero esto se llama discriminación
es que no sé si es discriminación positiva o discriminación negativa, que a este hombre por cuidar, o sea, que como está tan aceptado socialmente que las mujeres sean las cuidadoras y ellas recibían una pensión por ser cuidadoras, a este hombre que cuidaba de su padre, no se le daba esta pensión, esta ayuda porque era hombre los hombres no cuidaban. Claro. Entonces esta abogada dice, esto es una discriminación. Claro. Y consigue que le den la pensión a él también porque se dedicaba a cuidar. Claro, y con ello consiguió que se lo tuviera en cuenta ella. Es muy interesante. La película lo muestra porque además muestra eso, como ella vence el sistema de dos maneras. Lo vende por un lado de esto y por otro lado de, oye, yo tengo esta consideración y se me tiene que considerar como abogada y tal. Totalmente. Y bueno, ahora ya os digo, creo que es senadora en Estados Unidos y todo y tal. Madre mía. Y va sobre eso, ¿no? Como parece que la mujer es la que tiene que cuidar a las personas mayores y no es así. Los hombres también podemos, ¿no? Pues en la cultura occidental, bueno, yo creo y se demuestra que, sobre todo las occidentales modernas, que hay todavía camino que recorrer para que los ancianos se respeten, veneren y tengan el precepto cultural que se merecen. A medida que viven más, los ancianos terminan sufriendo más limitaciones financieras o incapacidad de vivir de forma independiente. Una de las características de la cultura occidental es el enfoque individualista en la juventud, lo que hablábamos antes incluso de los trabajos y demás. Entonces eso se nota mucho. Y luego si miramos así datos en cuanto a países, ¿no? En concreto, no a cultura, leí una cosa interesante que decía que Fred acaba de cumplir 70 años en Noruega y Zaina hace poco celebró sus 61 en Tanzania. Aunque sus edades sean similares, sus vidas no lo son. Él espera vivir hasta los 85. Habita en un país donde la salud y el transporte están subsidiados y además posee una pensión estatal y otra de la compañía privada en la que solía trabajar. Zaina, en cambio, no tiene ninguna esperanza de recibir una pensión y posee una expectativa de vida que no supera los 75. Eso es un caso claro. Y luego, pues sí que se ha hecho un estudio del top 10, ¿no? de países que, bueno, pues que la calidad de vida es mejor y cuáles serían los últimos. A ver. Todos los países del top 10, o sea, tenemos el país del mundo donde los ancianos viven mejor es Noruega, seguido por Suecia, que fue el líder en 2013. En el tercer puesto se ubica Canadá, seguido por Suiza y Alemania. Holanda ocupa la sexta posición y Estados Unidos la octava. Todos los países del top 10, con la excepción de Japón, que está en el top 9, se ubican en Europa Occidental, América del Norte y Australia. Eso hace que el PIB, un alto Producto Interno Bruto per cápita, sistemas de pensiones de amplia cobertura, buenos servicios de salud y ambientes sociales favorables son algunas de las cualidades de los primeros 20 países de la lista. Claro. Mientras que en el otro extremo está Afganistán, que es el país que ofrece las peores condiciones para los ancianos, y muy cerca está Mozambique en el 95, Tanzania en el 92 y Uganda en el 89. Entonces, claro. Claro. Sí, lamentablemente hay cosas que se escapan de uno mismo, ¿no? Sí que es verdad que el cuidar la salud, el qué sé yo, hacer ejercicio, son cosas que pueden ayudar, pero hay cosas que se escapan de lo que uno pueda hacer. Y es los servicios públicos que puedas tener, ¿no? Algunas de las conclusiones que han sacado después de este estudio, afirma la presidenta de este estudio, dice que gracias a las mejores dietas, curioso, no a los mejores medicamentos. Gracias a las mejores dietas, luego mejor sanidad, los avances médicos y la mayor prosperidad, la población mundial es más longeva. Se está avanzando tanto que para 2050 la generación de mayores de 60 años superará en números a la generación de menores de 15. Uf, o sea, a mí esto... es un envejecimiento de la población. Sí, ahí está. No lo veo mal, filos. Pero hay una cosa que a mí sí que no me gusta, que yo creo que sí que se ha avanzado en que las personas vivan más años, pero no necesariamente con calidad de vida. Ahí está. Porque todavía esto es una asignatura pendiente para la ciencia y para la medicina, porque hay gente que está viviendo 95, 100 años, pero sin calidad de vida, con Alzheimer, sin conciencia de su vida o sin poder salir de su casa, ¿sabes? Entonces, porque no tienen movilidad o porque tienen que estar con una máquina. Entonces, yo ahí creo que la ciencia debería como tratar de equilibrar y no necesitamos vivir más años necesariamente, sino con calidad. Vivir si no es mejor, con calidad, ¿no? exactamente. Claro.
porque una última conclusión que yo preferiría decían, eso, ¿no? justo dice que hay una realidad muy presente de que millones de adultos mayores siguen enfrentando condiciones de vida muy difíciles, Claro. a pesar de la edad, y una falta de acceso a los servicios esenciales. Porque Claro. al final tú vives mucho, como decía Eli, pero ¿en qué condiciones? Claro. Es Sí, que sí, se sí. está alargando mucho. La esperanza de vida ahora mismo Sí. está en torno a los 73. No más, aquí en Aquí España. No, me refiero a de, nivel mundial. me ¿no? refiero de media. Vale. Lo que es claro, ha dicho que en países, pues en África Justo. bajará En por debajo de los Afganistán, 50, Afganistán, en España está Uganda. a lo mejor por encima de los 80. Sí. Sí. Pero que de media, pues por encima de los 72, Sí. podemos ver que ya, que mínimo todo el mundo llega a la jubilación. Sí. Claro. O debería más o menos llegar a la jubilación. Entonces, si esa es la media, pues los que están muy por encima, no creo que todos lleguen con una buena calidad de vida. Efectivamente. Es ahí donde hay que Sí. apuntar. ¿Y cómo podemos tener buena calidad de vida? Sería la pregunta. Esa sería una de ellas. ¿Qué se os ocurre? Algunos tips. Yo quería, antes de los tips, quería Sí. haceros una pregunta. ¿Por qué creéis que hay gente que aparenta ser más joven? Una genética. Eso O sea, hay es que lo que decir yo- las cosas como Sí, son. sí. Clarísimo. Vamos, mirad el mundo asiático, o sea, por favor. Sí, es verdad. No sabes qué edad Sí. tienen. Yo, por Una- lo menos, una no piel puedo. que dices, qué piel más. qué Y envidia. otra, también, no sé si es discriminativo o no lo que te voy a decir, pero también las personas más delgadas parecen más jóvenes. Creo. Pueden o no parecerlo. necesariamente. Depende de los rasgos también, Claro. porque puede ser que sean más delgados y que tengan más arrugas. Claro, Ah, vale. claro. Sí. Hay una cosa que es ser calvo. Los calvos Parecen más jóvenes. parecemos más jóvenes. Es verdad, yo, Pero tiene que ser calvos desde siempre, quiero decir. Claro, yo por ejemplo me quedé Eso es. calvo muy pronto. Yo con, Entonces, con 20 y eso pico es. años ya estaba rapándome. Ahí está. Y esto lo decían cómicos de broma, pero era una broma Sí, con sí, cierta sí. realidad. Y es Es verdad, cierto. porque se nos paraliza el tiempo. Como diciendo, "Oh, que como es calvo y no tiene canas, no se le ven las canas. Y, Es verdad, eso es y se nos verdad. paraliza, es verdad. ¿eh? Yo parezco a veces más joven. A ver, porque llevo barba y mi barba es canosa, pero si me quitase la barba, seguramente Pues- la gente. A lo mejor si te pintaras la barba de negro. la tiño. Hombre, eso también, ¿no? Sí, Teñirse, porque hay exacto. Sí, gente claro. que se tiñe y... Y envejece, o sea, Y perdón, rejuvenece, rejuvenece. Eso es. Pues realmente hay un gen. Realmente hay un gen que te hace parecer más joven. Un gen, en Sí. concreto. Sí, creo que era como MG10R o algo así, es un nombre muy raro. Y es un gen que, pues sí, que la gente aparece ser más joven directamente. Que, Y no se puede ese gen coger e intentar. Que seguro que se ha intentado. Porque hay gente que también dice, uy, mira qué bonita la piel que tienes, Sí. ¿qué haces? Y hay gente que no hace Solo nada, me lavo con que es jabón. genéticamente que... Al igual que hay un gen que es el opuesto, contrario, sí, que es tú verdad. aparentas Eso sí lo tener sabía. mucha... Ah, yo no lo sabía. Esto sí no lo sabía. Entonces, hay tres aspectos. Como ha dicho Eli, está el genético, que aparte del gen este en concreto, pues tus genes te van a dictaminar lo que comes y el dieta. aspecto diario, y también dónde te mueves. El aspecto ambiental dicen que está muy relacionado con tu Es con tu verdad. aspecto de... Sí, porque el smog y el exceso de sol también te pueden Sí. crear arrugas. El ¿no? exceso de sol envejece. Claro. Es de lo que más envejece. Sí. La exposición al sol, sin protección. Si tú te echas Claro. crema y tal, no hay Sí. problema, pero... Sí, de hecho, a veces los agricultores. Crema nos referimos a... Crema solar. Solar. Protección solar. Por si acaso. Sí, ¿no? He hecho la Nivea para todo. Fotoprotectora. Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, los agricultores, a veces lo que decías de la exposición al sol, a veces parecían personas más mayores. Por y es las porque, arrugas que porque, se le claro, provocan. el sol les ajaba mucho la piel Sí. y se la cuarteaba muchísimo. Sí, Entonces, claro, sí, sí. a lo mejor decían, Castiga no, si mucho tiene la 40 piel. años, ostras, pues parece 50 o 60. Y es por eso, por la exposición al sol. Primer Sí. consejo para Muy la bien. exposición al sol, nos ralentiza. ¿Cómo podemos evitarlo? Beber mucha agua. Realmente es lo que nos deshidratarnos. Deshidratar las células es lo que nos envejece. No es realmente la definición de envejecimiento es la deshidratación de las células. Claro, al final es como una uva, ¿no? Que yo me imagino, se convierte en pasa cuando la dejas ahí al sol, ¿no? Oye. Pues es que me lo imagino así, la uva está hidratada porque está irrigada, buen porque símil. recibe, y de repente la quitas y la pones al sol, no recibe agua, se seca, pues se convierte en pasa. Sí, sí, sí. sí. Segundo consejito, la actividad física. El deporte es muy importante. Eso es un También, mito, ¿eh? también dicen que no en exceso. O sea, hay estudios que dicen que si tú, por ejemplo, sales a correr demasiado,
también como que envejeces. Hombre, No, sí, pero estéticamente claro. envejeces. También. No, Sí. hombre, los claro. deportistas de alto Es rendimiento verdad. y Sobre todo además se los te de- desgastan Las articulaciones. O sea, aceleras el, y tal. aceleras el envejecimiento. Pero una cosita Bueno, que yo pues, he escuchado no. recientemente, que el ejercicio de fuerza ayuda muchísimo. Y si lo Sí. pensamos en, bueno, para todas las edades, para Sí, sí, todos. sí, sí, sí. Pero si pensamos en personas mayores, aún más, porque es verdad que vamos que más- perdiendo El músculo músculo, a partir Es lo de que los más- 30 Músculo años muscular. y entonces la necesidad para sostener los huesos, pues el ejercicio de fuerza es De hecho, dicen que fundamental. los síntomas del envejecimiento aparecen a partir de los 34. Vaya, Sí, yo sí. voy tarde. Ya, vamos tarde. Como tú A lo ver, compensas con el pelo. Sí, yo eso con el no Va a ser pelo. calvo. Pero sí, yo me di cuenta de que me queda poquito para los primeros síntomas de envejecimiento. Pues a correr. Pero Pero no justo. mucho. Lo Pero no justo. demasiado. Otro consejo y muy importante es reducir a cero el consumo tanto de alcohol como de tabaco. Ya. Y entre Claro. estas dos cosas, ¿qué creéis que envejece más? Ostras, pues yo diría el tabaco. No sé por qué el tabaco también. Que a lo mejor luego no Sí, no sé, yo también pienso. En cuanto que físicamente, yo por creo que fuera, las dos por son dentro, malísimas, Sí, no no, lo no. sé. El alcohol. alcohol. El alcohol. Porque Fíjate. deshidrata. Ah, O sea, claro, el es alcohol verdad. en general Deja como una deshidrata, pasa. deshidrata, Sí. deshidrata. Entonces, si no lo compensas, la gente que es muy alcohólica los ves que enseguida están chupados. Es verdad, es pero en verdad. cambio los fumadores les puedes ver muy que fumen mucho, pero no les ves delgados, Sí. con las Ya, pero marcas de internamente también. Sí, bueno, Oye, sí, pero a ver, eso sí. para la gente que va a pensar, tomo alcohol y luego bebo agua y compenso. No. Que No. sepáis que no. El alcohol destruye. Es Sí. un. Pero luego corre es como también. tomar veneno. Y luego se echa cremas. Y Y luego... destruye por dentro. Luego las se células. va, se hace una cirugía estética y listo. Y el último consejo, ya para cerrar aquí el aporte, es como el deporte mental. O sea, la agilidad mental, el mantenernos Qué bueno eso. Ah, qué bueno. mentalmente activos, nos ayuda a una calidad de vida mayor. Sí, exactamente. Ahí cuando hablamos de calidad de vida en general, ¿no? Porque puedes estar bien, pero si luego empiezas a perder memoria y tal. Sí. Y es indispensable esto. A veces las personas mayores creo que lo dejan de lado el aprender nuevas cosas, ¿no? Sí, Como sí. que te da pereza. Pero es importante y es muy necesario para la salud del cerebro, ¿no? Que, Claro. que es parte indispensable de la calidad de vida. Y sí que aprender nuevas cosas. Luego, porque claro, lo típico de las personas mayores que dicen, voy a hacer sudokus. Ya, puedes hacer sudokus, pero si te pasas haciendo solamente sudokus, tampoco te sirve. La idea Ya. es que las varíes. neuronas Estimular. puedan Eso estimular, es. que puedan hacer nuevas conexiones. Entonces, aprender cosas nuevas es importante. Es importante. También. Hay un- Leer, que Sí. Estimular la mente. Hay una serie documental en Disney Plus que la hace Chris Hemsworth y él, su preocupación es esa. Quiero llegar bien a la vejez. Sí. O no quiero envejecer tan rápido. ¿Qué tengo que hacer? Y son, creo, 5 o 6 capítulos, no me acuerdo, en las que le someten a pruebas durísimas físicas y una de ellas es mental, que no es tan dura, evidentemente, y le hacen eso, recordar desde un helicóptero un recorrido y luego le dejan en tierra y tiene que hacerlo, ¿no? Para Ya. que veáis que la mental es muy importante. A mi juicio peca la serie de eso, de que solo se Menos centran una vez en lo una mental. prueba. Pero bueno, es verdad que lo físico es muy importante. De hecho, le someten a frío, le someten a subir una soga de no sé cuántos metros. Se llama Sin Límites, Sin la- límites. Ajá. Ajá. Está Es bastante interesante. interesante por eso, porque habla de eso, de cómo envejecer bien. A ver, ese tío está fuerte, también Sí, te sí. digo, ¿eh? Más fuerte que- Pero mira, le descubrieron Parte que con ventaja. Sí le que tiene decía como problemas de tienes mucho músculo, pero no tienes fuerza. Sí. Entonces Sí. tuvo que entrenar porque él como que entrenaba para que el músculo le Para crezca, pero no masa muscular, pero Exactamente, no- y le decían es Claro. que tienes que estimular todos los músculos de tu cuerpo. Y entonces le hicieron hacer como algunos ejercicios porque realmente se dio cuenta que no podía subir una cuerda, que su mujer subía una cuerda hasta el techo y él no podía. Yo no podía. A Sí, pesar de los músculos que era tenía. menos, qué era menos brutal. funcional Claro. su cuerpo. Exactamente. Claro, y el Sabataki, Sí. que es verdad que está en forma, es más delgada y no tiene tanto músculo más como funcional. él. Claro, pero De claro, hecho, que no tan de hecho, estético. incluso Claro. leí que ese actor tenía problemas de Alzheimer. Se lo sacaron Por en- eso. en No, este no documental. tiene, pero tiene un gen, tiene creo que uno Tiene o esa dos posibilidad, genes, así sí, que tiene- tiene, la tiene mucha posibilidad. probabilidad. Sí. Gracias a esto le hicieron ese estudio genético y se Fíjate. enteró. Sí. Así que es muy importante cuidar Sí, la esto es mente y el prevención. cuerpo. Yo todo lo que he hablado es de manera preventiva, no cura. Claro, o sea, es claro. decir, si tú ya no te vas a No curar. cura, pero ayuda, ¿no? Eso es. Para Exacto. la calidad de vida Eso es. también. Sí. Sí, esto hay que ir al Y médico. que me sí. refiero que cuanto antes empieces, Claro.
mejor. O sea, no esperes a tener 60 años. No pensemos que porque, tengo 30. No, es que a partir de los 34 empiezan los síntomas de la vejez. O sea, no estoy hablando de que empezamos a envejecer, no, ya aparecen los primeros síntomas. O sea, que tendríamos que empezar antes. Sí. O sea, que está mal la definición de que las personas mayores son a los 65. Tendría que ser a los 34. 34. Depende del gen. Y si eres calvo o no. También. No sé si os queda algo por decir o por contar. Ya está todo dicho. Yo por mi parte daros las gracias, dar las gracias también a los que nos seguís. Hace poco además, quería haber empezado con ellos, se me ha olvidado, pero lo acabo. Hablé con una persona, ¿no?, que nos sigue, nos dijo que nos compartía y me hizo mucha ilusión. Y bueno, me dijo, no he encontrado el vídeo en Spotify, y dije, es que no sé colgarlo aún. Pero igualmente nos podéis encontrar en Tienes tarea. Sí, nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en iVoox y luego más plataformas por ahí, buscarnos y a ver si en algún momento sale el vídeo en Spotify. A ver. Muchas gracias, chicos. Adiós.